Hoy quiero dejarles a todos ustedes este mensaje de reflexión, un mensaje sin tintes políticos, sin maquillajes, sin presunciones ni estigmatizaciones, porque hoy lo que importa es el valor de ser colombiano y un ciudadano más de un país que busca el bienestar y una paz estable y duradera. Hace algunos días atentaron contra la vida de Miguel Uribe Turbay, que más que un político uribista o de derecha, es como cualquiera de nosotros, un ser humano, un ciudadano, un colombiano y alguien que, como cualquiera de nosotros, tiene familia y un futuro por construir. Más allá de ideales, de ideologías, de líneas políticas o de discursos divisionistas o polarizantes, es tiempo de que como colombianos empecemos a concientizarnos sobre la necesidad de cambiar dentro de nosotros mismos, ser prudentes, mesurados, con espíritu pacífico, manso y apacible, donde podamos sensibilizarnos y entender la importancia de desarmar los ánimos y las palabras, de entender la posición del otro o el argumento contrario, de poder comprender que podemos pensar diferente sin ser enemigos, para construir una sociedad más pacífica y unida en torno a las crecientes problemáticas de seguridad y orden público que atraviesa nuestro país. Yo, personalmente, difería en muchos temas políticos con Miguel Uribe, pero independientemente de eso, de no ser de derecha o de izquierda, considero que Miguel Uribe es un líder político importante para nuestro país, que ni él y ningún otro colombiano merece pasar por estos momentos tan tristes y dramáticos. Por eso, oremos mucho a nuestro Dios y Señor para que sane y se levante nuevamente al hermano colombiano Miguel Uribe Turbay, para que pueda continuar con su vida familiar y seguir con ese mismo anhelo y pasión de servir a Colombia. Con el permiso de nuestro amigo y colega Daniel Samper, nos proponemos a difundir un gran mensaje que él presentó en su más reciente programa y que también yo quiero compartir con todos ustedes. Les voy a contar algo. Seguí las noticias del atentado a Miguel Uribe Turbay acompañado de mis 2 hijas adolescentes. Mientras seguían las imágenes de Miguel ensangrentado, de su hijo de 3 años que podía dejar huérfano, del niño sicario que le disparó, las 2 terminaron arrinconadas por el miedo y se pusieron a llorar. Las comprendo. La angustia de ellas fue la misma que yo padecí cuando a la misma edad de ellas y con ese mismo miedo, yo también seguía las noticias de los candidatos que mataban por ese entonces. Jaramillo, Pizarro, Luis Carlos Galán. Fue la misma angustia que sentí incluso unos años antes cuando asesinaron a Diana Turbay, la mamá de Miguel, que no era una candidata a la presidencia, sino una mártir del periodismo a quien Pablo Escobar ordenó asesinar, cuando Miguel tenía más o menos 5 años. Miren por favor esta foto. Esta es Diana con su hijo Miguel. Por entonces ninguno de ellos dos sabía que alguien ya la había condenado a muerte. Y ahora miren esta otra. Este es Miguel Uribe con su hijo. Ninguno de los dos sabía que por entonces ya alguien los había condenado a muerte. El hijo de Miguel Uribe tiene 2 años más de los que él tenía cuando mataron a su mamá. Porque Colombia es una serpiente que se devora la cola. Una tragedia que gira en círculos. Y por eso, por esta vez, amigos, les pido que me perdonen. Les pido perdón, pero esta vez no pude hacer un noticiero de sátira. No pude, no me salió, no tuve ganas. No me pude reír esta vez de lo que somos. Me resisto a dejar el mensaje de que lo que sucedió es normal. De que los días de esta semana deben continuar como si no hubiera pasado nada. Me resisto a resumir con humor las noticias de la semana en la que Miguel Uribe se resbalaba untado de sangre sobre el capó de un carro blanco. Eso no es normal. Que intenten matar candidatos no es normal. Que maten gente en este país no es normal. Y que además lo haga un niño no es normal. A cambio, eso sí, las noticias de la semana pues me despertaron muchas preguntas. ¿Qué sentido tiene tratar de contar nuestras noticias con humor? Aprender a reír de nuestros políticos. Aprender a reírnos de lo que somos. Si en el fondo somos esto. Un país de huérfanos que crecen para que también los maten. ¿Tiene sentido criticar con humor a líderes políticos que en cualquier momento son víctimas ellos también de la violencia? ¿De qué sirve hacer sátira en un país que se devora a sí mismo? En un país que es una culebra que se muerde la cola. ¿Qué culpas en todo esto también debo cargar yo? Y también me pregunté, mi papá se tuvo que ir de Colombia por amenazas cuando yo tenía 13 años. ¿Vale la pena exponerse a repetir su misma historia?
A ustedes les consta que siempre he pregonado que debemos defender causas y no políticos. Que los líderes políticos deben ser objeto a lo sumo de burlas, no de peleas. Pero ¿tiene sentido hacerlo cuando uno de ellos se debate entre la vida y la muerte? Miguel Uribe Turbay, un joven de 39 años, estuvo en este mismo canal riéndose de sí mismo. Esto fue hace exactamente 5 años cuando aspiraba a la alcaldía de Bogotá. Aquella vez lo invité a este canal a que parodiáramos la película The App, en la que aparece un niño parecido a él y sobre todo en la que aparece un abuelo parecido a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay, de quien aquella vez, me acuerdo, Miguel se animó a contar un chiste. Va Turbay manejando con doña Nidia al lado y los para un policía, y el policía le dice: señor, permiso para conducir. Y él se voltea y le dice: Nidia, córrete que el policía quiere manejar. Esa vez debo decir que conocí su talante divertido. Y en adelante también conocí su talante tolerante, porque le gustaran o no los dardos de mi sátira, jamás reclamó por uno de ellos. Vivir en Colombia es como reírse con una costilla rota, una mezcla interminable entre la tragedia y la risa. Cada desgracia se compone de un involuntario espasmo de humor que la vuelve única. Pero esta semana bajé los brazos, no le encontré gracia. El político más joven de mi generación estaba inconsciente en una clínica con 2 pedazos de plomo dentro de su cabeza. Papás de mi generación teníamos que explicarles a nuestros hijos la manera en que 25 años atrás tuvimos que padecer lo mismo. ¿Tenía sentido referirse a este doloroso delirio con las secciones de siempre del Notidani? No pude esta vez. No lo quise hacer. Colombia es una cicatriz con 3 cordilleras y esta semana más bien quise preguntarme si vale la pena hacer lo que hago, si conduce a algo hacer lo que hago. Y sin embargo, después de todo, también sé que la apuesta por la vida y por el país es la persistencia. No renunciar a lo que cada uno debe hacer, a su trabajo limpio. No renunciar tampoco a lo que cada uno es. Y sé también que si vivir en Colombia es una forma de la incertidumbre, no hay mejor antídoto contra el miedo y la zozobra que el humor. Que el humor y que la sátira y que la crítica al poder. Y que reírse de lo que somos, porque ejercer todo eso es una manera de no rendirse. Reírse es una manera de no rendirse. La violencia, amigos, no es normal. Pegarle tiros en la cabeza a un candidato no es normal. Hago una pausa entonces por Miguel Uribe Turbay y hago fuerza por él. Y hago fuerza también por sus compañeros de generación huérfanos como él, para que no repitan la historia de sus papás de quienes heredaron sus apellidos. No puede ser esta la bienvenida a una generación de políticos huérfanos, de políticos a cuyos padres asesinaron. Merecemos un país en el que podamos morir de viejos. Un país en el que envejezcamos políticos y humoristas mientras los primeros nos inspiran material a los segundos. Un país en el que podamos reírnos y fustigar con humor por muchos años a nuestros líderes políticos. Fuerza y pausa por Miguel Uribe.